El Badalona encara su última semana de entrenamientos. Después de un mes y medio conociéndose y preparándose físicamente, llega el momento de la verdad. Luis Gilera, preparador físico del equipo, nos comenta la evolución de los jugadores durante esta pretemporada y nos explica cómo encara esta última semana. La verdad es que muy bien, que en estas semanas los objetivos están muy marcados, son muy claros. Las primeras 2 semanas de acumular volumen de trabajo general para que puedan, pues eso, luego soportar el trabajo específico y el incremento de participación en partidos. Y estas últimas semanas que ya hemos descendido un poco el volumen para que se encuentren más frescos y un poco más preparados para la competición, pues bien, contentos porque se han ido cumpliendo estas dos premisas que marcan las 2 primeras semanas y las 4 restantes. El primer día llegan que muchos no han estado inactivos porque son buenos profesionales y más o menos, pero no están acostumbrados. La primera semana y la segunda se les hacen las más duras. Luego ya poco a poco pues se les hace pues eso mucho mejor, pero el cambio es drástico. Si tuviéramos que competir en las condiciones de la primera semana sería imposible o estarían muy limitados. Bueno, con normalidad, tampoco vas a tenerlos metidos en una urna. Entrenas con normalidad. El miércoles un partido amistoso con un equipo que también van a querer ganar porque son las últimas pruebas antes de empezar la competición, pero sí que con entrenos no tan largos y con trabajos más específicos y de más intensidad.